Gracias por compartir en este momento con nosotros en la serie de encuentros virtuales que realizamos desde la Cámara TIC. En esta ocasión, nuestros panelistas tocarán el tema de la tecnología en los municipios, desde el ámbito de las telecomunicaciones y la energía. ¿Qué necesitamos para alcanzar a que nuestros municipios sean inteligentes en la República Dominicana? Ahora le paso la palabra a nuestro presidente Arturo López Valerio con unas palabras introductorias. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar, el cuarto de este año, organizado por esta Cámara TIC. Gracias por su participación, por acompañarnos, por conectarse a escuchar diferentes contextos sobre la implantación y adopción de las tecnologías en los municipios de nuestro país. Tenemos dos contextos interesantes, los cuales son desde el punto de vista de las telecomunicaciones y el punto de vista de la energía. Tanto Comtech como Asofer estarán acompañándonos, representantes de dichas instituciones, nos estarán explicando cuáles son sus perspectivas sobre la adopción tecnológica en los municipios y sobre todo, teniendo en cuenta la penetración de la digitalización en nuestro país. Prácticamente el alcance de penetración de inclusión digital alcanza hasta un 39.57% en diferentes provincias de la República Dominicana, según la ONTIC, que es un organismo que se encarga de hacer como observatorio mediciones sobre el ecosistema digital y de telecomunicaciones. Esta inclusión digital en los hogares prácticamente se ve acentuado en la zona norte, en el Distrito Nacional, pero evidentemente se va desplazando hacia zonas y disminuyendo hacia las zonas donde hay menor desarrollo humano. Y esto coincide con el mapa de desarrollo humano recientemente publicado hace unos años por el PNUD. Y esto es algo que nos llama la atención porque estos niveles de asequibilidad en nuestro pueblo crean entonces una cadena de sucesos relativas a cada ecosistema que ataca directamente la manera en que se adopta, la manera en que los municipios se relacionan con las empresas de telecomunicaciones y la medida también que se crean entonces diferentes alternativas a ingresos en comunidades pobres, evidentemente lucrándose con las infraestructuras ya establecidas. A nivel de energía, un gran reto existe en nuestro país de poder garantizar esa asequibilidad de los servicios, que entendemos que a través de las energías renovables podemos hallar una respuesta en este siglo XXI. La penetración del uso de las tecnologías a nivel rural apenas alcanza en las zonas de residencia rural unas 624,000 familias, según datos de la ONTIC. Y estas son cifras interesantes porque nos demuestran que hay mucho trabajo que hacer, pero también ese índice de inclusión digital de las personas distinta a los hogares, entonces se acentúa en la región este. Evidentemente, en las zonas con complejos hoteleros que tienen infraestructuras para servir al turista, dan servicio al individuo, pero que conste, este individuo no necesariamente es un residente. Entonces, esto es interesante. Hoy vamos a escuchar varias perspectivas, como mencioné, recordando de que tenemos que aplicar modelos que equilibren y que generen entonces un justo desenvolvimiento de las diferentes ramas y de los actores que están involucrados. Y esto es fundamental porque tenemos a los diseñadores de políticas públicas que deben evitar el populismo, que deben concentrarse en poder lograr los planes para incentivar demanda, pero también hacer un equilibrio social, pero al mismo tiempo muchos de los sectores que, tanto como el energético, tanto como el de telecomunicaciones, tienen un componente importante de inversión extranjera. Y cuando se habla de inversión extranjera, también hay retorno sobre la inversión. Entonces las políticas no pueden desincentivar ese proceso de inversión. Y al mismo tiempo está la demanda local, los ciudadanos que pagan los servicios, que pagan los impuestos y que tenemos que también crear una provisión justa que ayude entonces a su propio desarrollo. Tomando esto como contexto, nuevamente les agradezco la conexión con este webinar y tenemos un contenido bastante interesante. Recuerden indicarnos sus preguntas y respuestas al final. Muchas gracias. Iniciamos con el señor Nelson Guillén Bello,
Él es egresado de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de INTEC. Posee maestrías en Administración de las Telecomunicaciones y en Telecomunicaciones de Datos. Es instructor del Instituto Tecnológico de las Américas, maestro de Tecnología de la Información del Instituto Loyola en Estudios Superiores de San Cristóbal. Posee dominio del idioma inglés y francés. Sin más que decir, le doy la palabra a Nelson. Bueno, muchas gracias a la Cámara TIC por esta oportunidad de intercambiar pues impresiones sobre un tema que es muy complejo, y es complejo por todas las aristas que involucra. Es un tema que por complejo no debe dejar de ser tratado, y siempre es bueno que se abran espacios como este para uno pues tratar de aportar con la experiencia que ha vivido en su vida profesional. Así que agradezco y celebro este espacio y espero que sea de utilidad. Igualmente agradecer a las personas que se han conectado para acompañarnos en este webinar. Como les decía, yo pienso que el tema de la tecnología en los municipios es un tema muy complejo, porque involucra, aquí por ejemplo estamos hablando de dos aristas solamente, pero a medida que tú vas hablando con representantes de diferentes grupos interesados, pues cada uno te podrá dar su enfoque y cada uno te va a dar elementos relevantes que inciden en que este tema de la tecnología en los municipios pues pueda avanzar en las administraciones locales y por consiguiente colaborar a que las comunidades avancen. Yo pienso que parte de lo que ha influido en que este tema sea visto quizás con un poco de distanciamiento por parte de mucha gente en los municipios, es que el tema a veces se plantea de una manera un tanto frívola. O sea, a veces queremos hablar de ciudad inteligente en un contexto como mucho de lo que tenemos aquí, y queremos venderle a la gente que son ciudades donde los carros se manejan solos, se parquean solos, y que la tecnología per se pudiera servir solamente para ese tipo de fines, y no le hablamos a la gente de lo que la tecnología puede hacer por ellos en su entorno, que puede ser adaptable a cualquier necesidad que pueda tener la gente, desde Singapur hasta Barahona. Entonces, pienso que es importante ese aterrizaje del tema para que la gente pueda entender que cuando hablamos de tecnología en un municipio no estamos hablando de un tema frívolo, de que tú te vas a pasar a parar en una pasarela eléctrica que te va a ayudar a cruzar la calle, sino que estamos hablando de temas que van a aportar a la calidad de vida de la gente, a que nuestras administraciones locales sean más inteligentes, más eficientes, y que esa eficiencia pues va a ayudar a la propia administración local a tener mejores ingresos, a tener una mejor valoración en la población de la zona geográfica donde tenga incidencia, a ser más transparente y pues hacer un mejor ente de desarrollo para su comunidad. Yo pienso que parte del tema en nuestro país es la creación de capacidades y la concientización en lo que son las administraciones locales. Muchas veces en nuestro país las administraciones locales, pues por un tema de educación, un tema cultural, no están al tanto de lo que la tecnología puede hacer por ellos. Entonces pensamos en un país como el nuestro, donde tenemos tantos problemas fundamentales en los que, si bien hemos avanzado, pues todavía tenemos mucho camino por recorrer. Pensamos que es contraproducente, que es incoherente hablar de tecnología en municipios simplemente porque hay problemas que no tenemos resuelto todavía, cuando debería ser todo lo contrario. Y
pensar nosotros en cómo paralelamente podemos ir resolviendo los problemas que tenemos, apoyándonos de la tecnología y utilizándola como herramienta para que nos apalanque y resolver otros problemas de los fundamentales que tenemos. Pienso que esa creación de capacidad y esa concientización en las administraciones locales es fundamental, porque de la visión que tengan esas administraciones dependerá la adopción, dependerá el que se destinen los fondos a la implementación de tecnologías en esas demarcaciones y el uso y el apoyo que se le dé. Yo quisiera mencionar un ejemplo. Obviamente, internacionalmente estamos llenos de ejemplos de municipios donde la tecnología ha permitido que se conviertan en ejemplos, pero a mí me gustaría ilustrar lo que es la visión de una administración local y cómo esa visión puede convertirse en una realidad y llevar un municipio que probablemente no es tan grande, que probablemente no tiene las estadísticas económicas que tenga una ciudad grande, a ser un municipio tecnificado y ejemplo de uso de tecnología, tanto para la administración en sus funciones, como para mejorar la vida de los ciudadanos. La primera vez que yo visité España fue en un viaje que viajamos algunos técnicos de la institución en la que yo laboraba en ese momento, y tuvimos la oportunidad de ir a ver precisamente cómo el municipio de Badajoz, que es un municipio que hace frontera con Portugal y que es capital de la provincia de Badajoz en la comunidad autónoma de Extremadura en España, cómo en ese municipio se había utilizado la tecnología para estrechar la brecha digital. En ese momento, hablando año 2006, 2007 quizás, ya en Badajoz se hablaba de educación virtual. La educación en Badajoz en ese momento ya era virtual y ustedes me dirán, bueno, Guillem, pero tú me estás hablando de un municipio en España, ¿cómo tú lo compararías? Bueno, ese sistema educativo que implementó Badajoz en ese momento se llamaba Rayuela, fue desarrollado totalmente por técnicos extremeños en código abierto completamente. Entonces, lo que el municipio tuvo que destinar para tener ese sistema, que ya en ese momento permitía, por ejemplo, que los padres de los niños recibieran notificaciones en sus móviles no inteligentes en ese momento, pues fue desarrollado por técnicos extremeños utilizando código abierto. Entonces, la inversión que hubo que hacer fue muy poca. Ya en este momento, en Extremadura como comunidad autónoma, los municipios se encuentran totalmente sensorizados. Ya es un camino largo que han recibido, pero los municipios utilizan toda esa tecnología para tener datos que les van a permitir tomar mejores decisiones, diseñar mejores políticas públicas que van en beneficio de su población. Saben, por ejemplo, los movimientos de personas mayores, lo tienen monitoreado para poder ofrecerle servicios de salud en caso que se le presente una emergencia, pero todo lo hacen con técnicos locales y utilizando herramientas de bajo costo. ¿Por qué pongo el ejemplo de Badajoz y de Extremadura? No precisamente porque me trae recuerdo de la primera vez que yo visité España, sino porque si ustedes buscan en las estadísticas españolas, van a encontrar que de los municipios con menor renta económica per cápita en España, son municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Entonces, es un ejemplo de cómo municipios que no están entre el top de desarrollo económico de un país se han convertido en referencia en su país del uso de tecnología para realizar sus funciones de manera más eficiente y para mejorar la vida
de la comunidad. O sea que no es un mito, obviamente se necesitan recursos, pero yo pienso que lo que más se necesita son administraciones locales conscientes de lo que representa el uso de la tecnología para fortalecer esa administración local institucionalmente, voluntad de transparencia, voluntad de apertura, voluntad de dar participación a los miembros de esa comunidad y una conciencia real de quienes manejan las administraciones locales de los beneficios que representa la tecnología y cómo ellos pueden cooperar para que esa tecnología pues no solamente se implemente, sino en el caso de telecomunicaciones, y me imagino que ya Claudia abordará un poco más ese tema, cómo pueden convertirse ellos ejerciendo sus funciones en catalizadores de el desarrollo de la conectividad y el crecimiento del acceso a telecomunicaciones y a tecnología en general en sus municipios. Pienso que es, para resumir, elemental, fundamental, sumamente importante que contemos con autoridades locales conscientes de la necesidad de el uso de tecnología y de incrementar la penetración en sus comunidades. Creo que eso es fundamental para que podamos avanzar en despliegue de infraestructura en las comunidades, en promover el uso de comunidades, en la comunidad de herramientas tecnológicas para ofrecer cursos, para ofrecer entrenamientos, para que los jóvenes tengan acceso a aprender cosas nuevas que le permitan desarrollar su creatividad y desarrollar iniciativas quizá de negocio. Creo que esa conciencia en las administraciones locales es fundamental para que podamos avanzar en ese sentido. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, en la sesión de preguntas y respuestas pues estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que pueda surgir. Muchísimas gracias, Nelson, por tan excelente ponencia. Ahora pasamos con el señor Juan Carlos Reyes Díaz. Él posee un técnico en electrónica digital del Instituto Politécnico Loyola, licenciado en Administración de Empresas con concentración en negocios internacionales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, conjunto con un título de grado de International Business en Tompkins Community College en New York. Posee también un diplomado en Customer Experience de la Universidad de los Andes, Colombia, y un diplomado de gestión de proyectos. Actualmente es el gerente de eficiencia energética en Unitrader. De acuerdo, primero, antes que nada, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a la Cámara TIC por esta invitación, al igual que a Sofer, que nos invitó para ser panelista y estar rodeado de tan grandes personalidades que nos acompañan hoy. La idea de la energía a nivel de tecnología viene dada de muchísimos años atrás, porque actualmente el grid, es decir, la red de intercomunicación eléctrica que hay actualmente en los municipios y todavía en gran parte del país, es antigua para el crecimiento exponencial que ha estado teniendo la energía, donde ya se está hablando de que nosotros en conjunto, como somos consumidores, pero deberíamos de ser prosumidores, ya teniendo comunicación directa con el grid. En el lado de renovables, realmente el crecimiento se ha dado de manera muy rápida y muy acelerada, donde ya tenemos empresas que independientemente de la distribución que está generando el grid como tal, van optando más por la autonomía independiente de cada uno de esos consumidores, donde cada persona puede ser totalmente aislada, si quisiera, ya sea con paneles solares, con generación eólica, almacenando esta energía de noche y siendo totalmente independiente del grid. Realmente yo concuerdo mucho con el señor Nelson Guillén, donde las administraciones que se encuentran actualmente deben de ser partícipes de apertura, partícipes de una gestión y una normativa que permita que cada uno de los consumidores en los municipios y en sus residencias puedan avanzar a nivel tecnológico que se está dando. Porque ese crecimiento de consumo y de demanda que genera cada uno de los individuos es realmente imparable.
Fíjense como nosotros, hace un año todos estábamos trabajando realmente de manera local en cada una de nuestras empresas y ahora todo el mundo hace las reuniones virtuales, las clases son virtuales, todo el mundo está en cada uno en su casa, donde mucha gente ha gritado y se ha quejado de que, bueno, ha subido la factura eléctrica, pero es que el consumo ha subido, porque realmente la demanda comparada incluso con los últimos 5 años, para no irnos muy atrás, es totalmente diferente la demanda que genera cada usuario, donde antes una persona tenía una televisión, vamos a decir, más pequeña, no importaba tanto, y ahora tienen una plasma de 77 pulgadas en su casa. Y cada quien busca neutralizar ese consumo. Y ya realmente cuando el consumo crece mucho, crea inestabilidad en la red. Y los transformadores, la línea de distribución no dan abasto. Entonces, a través de la energía renovable y de diferentes soluciones energéticas que podemos ir implementando, podemos ayudar incluso a las distribuidoras, a los generadores eléctricos con una buena comunicación entre el usuario final y ellos, a bajar esa carga, a bajar esa demanda, pudiendo nosotros ser nuestros propios generadores y cada quien distribuir y vender energía hacia la red. Realmente poniendo, por ejemplo, también aprovechando que podemos dar un ejemplo, nosotros acá en Unitrade trabajamos muy en mano y somos el representante para Huawei, donde ya el concepto no es lo que tienen actualmente de medición neta, de vamos a generar energía para inyectarla, es de 24 horas verdes, para tú poder generar aún más durante el día y ya en la noche, dependiendo de la comunicación y dependiendo del circuito que tú tengas y cómo puedas, distribuir esa energía en tu casa y tu consumo, almacenar energía a través de baterías, ya que tienen 12 años de vida útil, por decir algo, que también es algo que ha ido cambiando bastantemente. Realmente la tecnología crece de manera muy agresiva, ya sea a nivel energético, ya sea a nivel de comunicación, ya sea a nivel educacional, e incluso para los mismos programas de administración pública. Y crecer junto con ellos nos permite abordar diferentes aristas y diferentes opciones de cómo crecer independientemente, cada quien por su lado, pero en conjunto. Porque como dijo el señor Nelson al inicio, realmente la administración pública debe de tomar un enfoque más proactivo y menos restrictivo para que todo el sector energético y todo el sector de telecomunicaciones pueda seguir creciendo y dándole a cada uno de los usuarios la necesidad que le corresponde según vayan demandando. Yo entiendo que eso no es algo muy difícil de alcanzar. Entiendo que es algo que pudiéramos estar viéndolo, incluso si se propusiera en menos de 2 años, en el corto plazo realmente, porque la tecnología va creciendo de una manera sustancial. Además, creo que pudiéramos, entre conjunto de las asociaciones, de las empresas que son partícipes de cada uno de los sectores, elaborar un plan de estructuración de cada una de las redes, de cada una de las necesidades y políticas que se deben de acaparar en el sector. Porque realmente esa conversación debe ser en conjunto de todos, donde cada quien pueda aportar su opinión, su punto de vista y crear así esa transformación que necesita el sector energético, que es esperada desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad y muchísimas gracias por invitarnos acá a conversar. Realmente también cualquier pregunta que aparezca ahí en la sección de preguntas estaremos disponibles para responderlas. Y en cuanto a la tecnología de los municipios, yo entiendo que es importante tanto para las telecomunicaciones como para la necesidad de cada una de las personas que podamos contar con soluciones renovables, ya que hacia allá es que vamos, hacia el futuro. Muchas de las plantas se han ido convirtiendo a renovables y entendemos que ya la tecnología está ahí. Es cuestión de ver cómo la podemos utilizar y cómo la podemos implementar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por su ponencia. Ahora pasamos con la señora Claudia García. Ella es abogada graduada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es técnica negociador del programa de Flasco en Harvard. Ha cursado programas de alta gerencia y especialización en las materias de telecomunicaciones, arbitraje tributario, derecho administrativo y competencia. Ha fungido como máximo oficial de cumplimiento en Compliance Officer y actualmente es la directora ejecutiva de la Asociación de Empresas de Comunicaciones y Tecnología, Comtec.
Le paso la palabra a Claudia. Buenas noches. Primero agradecer a Cámara TIC habernos invitado a compartir en este espacio sobre un tema que es de interés no solamente para el sector de telecomunicaciones y de energía, sino a la comunidad tecnológica y a todos los usuarios. Como comentaba al inicio Nelson Guillén, el sector de telecomunicaciones ha tomado una posición esencial. Es un eje transversal para todos los sectores productivos de la nación y se ha convertido en una necesidad, algo esencial para el diario vivir de la sociedad. Con la declaración del estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, el confinamiento que nos obligó a una digitalización acelerada, hubo un cambio en el comportamiento de los usuarios y un cambio en la demanda de los servicios de Internet. Esta demanda creciente no se limitó a los centros urbanos, también se pasó a nivel de todo el territorio nacional. ¿Qué sucede? Nosotros como empresas de telecomunicaciones hemos podido identificar una serie de barreras estructurales que han hecho más difícil robustecer, expandir y actualizar las redes para responder a esa creciente demanda de Internet y de servicios de última generación por parte de los municipios que no son de centros urbanos y el polígono central o los centros urbanos de primera gama de las provincias cabeceras. Nosotros hemos identificado como barreras principalmente 3. Una es la situación de la permisología municipal. Se aplica a los proyectos de telecomunicaciones. Otra es el robo de los activos operativos de las empresas. Y otra, una práctica ilícita que es la reventa ilegal de Internet. Sobre la permisología municipal, es una situación como podemos apreciar que es un reflejo de una falta de institucionalidad por parte de las autoridades de los municipios, no solamente a nivel de los distritos municipales, sino de los municipios cabeceras, en que en ocasión de recibir las solicitudes de autorización para el despliegue de proyectos de telecomunicaciones en sus demarcaciones, incurren en una serie de prácticas que dificultan la ejecución de estos proyectos. ¿Cuáles son estas prácticas? Bueno, ellos hacen un desconocimiento de la correcta aplicación de su ley, pretendiendo aplicar un concepto de arbitrios que no aplican para el sector de telecomunicaciones y respecto del cual existen ya precedentes jurisprudenciales que han establecido y reconocido que el sector de telecomunicaciones por efecto de su ley no puede ser objeto de arbitrios que no sean impuestos de carácter nacional. Igualmente, en algunas de estas demarcaciones incurren en un desconocimiento del marco legal sectorial al no reconocer ese derecho de uso, servidumbre que tienen las empresas de telecomunicaciones de los bienes de dominio público para el tendido de las redes, tomando en consideración que los servicios de telecomunicaciones son de carácter público, concesionados a prestadoras de carácter privado. Cuando un proyecto de telecomunicaciones se retrasa por un intento de cobro excesivo de un ayuntamiento que hace inviable el proyecto, quien se afecta es esa comunidad. Esa comunidad se afecta porque primero, si es una expansión de unos nuevos componentes de red, estas personas no van a recibir el servicio como es esperado y como estaba programado. Si es una situación de que los requerimientos lo hacen inviable, esa inversión no se va a dejar de ejecutar. Lo que va a hacer es que se va a ir a otra demarcación. O sea que cuando una práctica de una autoridad municipal tiene un efecto y un impacto en la ejecución de un proyecto de telecomunicaciones, el principal perjudicado es el usuario que vive en esa comunidad. Nosotros como asociación y nuestras empresas miembros, por años hemos intentado de lograr llegar a acuerdos interinstitucionales con los gremios
municipales con la coordinación del Indotel para lograr un acuerdo que se acojan guías de buenas prácticas administrativas y operativas que garanticen unas condiciones homogéneas y que permitan y generen seguridad jurídica para el despliegue de las redes en todas las demarcaciones del país. Lamentablemente, ese acuerdo avanza en los términos y los parámetros de las guías de buenas prácticas, pero se encuentra siempre inconcluso al tratar de definir lo que sería un tarifario razonable desde el punto de vista costo-beneficio y posicionamiento de los municipios respecto de las tasas administrativas. Otro de las barreras que comenté en el principio es el robo de activos operativos. ¿Cómo afecta esto a los municipios y a los usuarios en las zonas rurales o suburbanas? Bueno, lo que sucede es de que hay una incipiente práctica de robo de los cables de cobre, de combustible que se almacena en los sitios o las antenas de telecomunicaciones y las baterías que alimentan a las plantas de emergencia que están en esos sitios. Usualmente los sitios se encuentran en las áreas rurales, en zonas de montes o en lugares que no son siempre de fácil acceso, o se encuentran en medio de lugares poblados. Y cuando sucede una práctica de un robo de estos elementos, lo primero es que hay un riesgo de dejar incomunicado a una comunidad. El tiempo de respuesta de las operadoras es rápido, pero a veces por condiciones de disponibilidad de los elementos que se tienen que reponer, no se puede garantizar esa reconexión con la rapidez que esa comunidad necesita. Y mientras tanto, hay un tema ahí de seguridad y de esa gente que está expuesta a cualquier cosa porque no tiene comunicación. Hay un tema ahí de afecto a la productividad porque los negocios que están ahí también están incomunicados, y hay un tema también de educación, salud, servicios del Estado que se afectan. ¿Por qué? Porque hubo un robo de componentes de la red de telecomunicaciones. Es una situación muy grave, muy preocupante, sobre todo porque la situación del robo de los cables de cobre ha generado toda una línea de negocios que termina con la exportación de este mineral. Somos exportadores de cobre en un país donde no hay minas. Entonces, es una práctica que las autoridades locales y nacionales deben empezar a tratar y a perseguir, porque tiene efectos en el servicio que reciben los municipios, porque en lugar de hacer expansiones en las redes de esas demarcaciones, en lugar de hacer actualizaciones en las redes de esas demarcaciones, el costo y los gastos de inversión, ¿en qué se ocupan? En reposiciones. Entonces, eso realmente no obra en la mejora de la percepción de calidad y de actualización y de tecnología de las últimas generaciones para esos usuarios. Finalmente, quiero conversar sobre la situación que está generando la reventa ilegal de Internet. Como comentaba en un principio, producto de la pandemia y de la digitalización de la sociedad en todos los sentidos, educación, salud, banca, interacción del Estado con los administrados, todo reposó en las redes de telecomunicaciones. Las redes asumieron un 40% de incremento del tráfico. Las empresas, sin ningún tipo de beneficio o incentivo, como siempre, porque el sector de telecomunicaciones, las redes de telecomunicaciones, de 2014 a la fecha han invertido más de 140.000 millones de pesos en infraestructuras y redes, y solamente en lo que va de 2021 van 15.000 millones para poder responder a esa demanda de la sociedad dominicana y de los sectores productivos. ¿Qué sucede? Somos conocedores de que así como algunos estratos de nuestra sociedad, de los cascos suburbanos y rurales, necesitaron una ayuda, un aliciente por planes sociales para poder navegar por esta crisis, para atender sus necesidades de alimentación, de gas, electricidad. Esa necesidad de Internet no se considera
como parte de la canasta básica, aunque se dice que es algo de necesidad. Cuando una persona tiene una demanda, no tiene la capacidad adquisitiva para hacerlo, cubrir esa demanda con las empresas formales, ha hecho que surjan unos agentes económicos informales que incurren en la reventa de servicios que contratan para uso personal. Estas personas, de manera rústica algunas, otros de manera más sofisticada, crean pequeños puntos de acceso en barrios o en zonas rurales o suburbanas para revender internet. Contratan una cuenta entre 40, 100 o 200 megas y con estos puntos de acceso, alterando los routers, utilizando pequeñas antenitas y redireccionando, a veces sirven desde una cuenta unipersonal a 60 usuarios en un barrio o en un pueblo. ¿Qué provoca eso? Congestión. ¿Qué provoca eso? Una afectación del servicio para los usuarios legales. Cuando en un sector hay una proliferación de reventa ilegal de Internet, el que sufre es el usuario legal. Ahí sufre el que tiene su negocio en ese lugar y que depende del Internet para las transacciones de pago. Ahí sufre el que está estudiando. ¿Por qué? Porque hay una degradación del servicio por una congestión. Estamos hablando de que el uso de una cuenta de 100 megas por una familia de 5 miembros, en el momento más pico de la pandemia, que estaba todo el mundo trabajando, entreteniéndose y comunicándose desde la casa, nunca superó ni llegaba cerca de los 500 megas. Esta gente se mete en más de los 20,000 en un mes. Y esos son alarmas de que hay un uso no autorizado de un servicio contratado para uso. La Ley General de Telecomunicaciones califica esto como una falta muy grave. Y por la descripción de las actividades que acabo de compartir con ustedes, que son necesarias para revender ilegalmente Internet, ustedes pueden concluir que hay otros ilícitos que siguen a esta. ¿Por qué? Porque conectan equipos no homologados. Porque están usando frecuencias del espectro radioeléctrico de las que no tienen licencia. No están pagando los derechos de uso por esas frecuencias. Están generando interferencia porque aquí la red pública de telecomunicaciones es un gran tejido en el que cada punto está identificado y asignado. Cuando un agente entra y interfiere y se coloca sin ser parte de esa programación, está afectando la red pública nacional. Y ahí nos afectamos todos en términos de calidad de servicio y hasta de seguridad nacional y seguridad ciudadana. Nosotros como asociación y nuestras empresas hemos identificado que hay una alta proliferación de esta actividad, principalmente en el Gran Santo Domingo, los lugares como Los Alcarrizos, Arroyo Hondo Primero, Luperón, en Santiago, Las Romanas, San Pedro de Macorís, Moca, Cotuí y Boca Chica, que son lugares donde ya hay un comportamiento de consumo más sofisticado que quizá que en otras zonas rurales o suburbanas. Lamentablemente, no hemos logrado que las personas entiendan que suplir esa demanda por esta vía ilegal a la larga los perjudica. ¿Por qué los perjudica? Porque estas personas no pagan impuestos. Estas personas generan un déficit recaudatorio para el Estado de unos recursos que el Estado necesita para planes de desarrollo que son dedicados para ese tipo de municipios y de comunidades. Esa gente no hace retención del CDT, no retienen, pagan el impuesto selectivo al consumo. Los equipos realmente son de un origen cuestionable en su mayoría. Y entonces lo que estamos creando es un falso paradigma de que hay un nuevo actor en el sector de telecomunicaciones que está resolviendo un problema, pero no está resolviendo un problema porque está actuando bajo una ilegalidad rampante, ¿sabes?
una cuestión de que es incuestionable, porque en todos los pueblos y en todos los barrios se sabe, ah, mira, este es el wifero, este es el que revende el internet. Entonces, lo que nosotros entendemos es que tenemos que hacer una vuelta a la institucionalidad. Tenemos, el Indotel y las autoridades tienen que ejercer sus funciones de investigación, de inspección, de sanción, para eliminar, frenar esta práctica. Porque lo que estamos haciendo es llevando un mensaje de impunidad, un desincentivo a la inversión formal de un sector que entre empleos directos e indirectos supera los 21,000 puestos de trabajo. Y un sector que representa casi el 4% de la inversión extranjera directa. Entonces, a un jugador que ha asumido su compromiso de acompañar al Estado y a la sociedad en un cambio cultural, de su innovación, de digitalización, tenemos que poner las reglas claras y atacar lo que realmente son prácticas ilegales, no solamente desde el punto de vista de la Ley General de Telecomunicaciones, sino también de la Ley de Delitos Electrónicos, porque es una práctica compleja y con un alto impacto en lo que es el desarrollo de la infraestructura a largo plazo del sector de telecomunicaciones. Yo creo que con esto he compartido las preocupaciones que teníamos para compartir en el contexto del webinar y estoy abierta a cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias, Claudia. Ahora, por último, pasamos con el señor Leonardo Morel. Él es graduado de Gestión Financiera de la Pucamaima, con una maestría en Gestión de Empresas. Posee certificación en Economía de Transición de Energía Limpia. Es miembro de ASOFER, ANGE, y actualmente es el CEO de CEI Energía Renovable. Leonardo, le paso la palabra. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a la Cámara TIC y muchísimas gracias a ASOFER por esta oportunidad. Entonces, en lo que ha mencionado nuestro compañero, si queremos ver la importancia de las telecomunicaciones y la energía en los municipios, solo tenemos que trasladarnos a un lugar donde no existe ni telecomunicación ni energía. Prácticamente el tenerlo y no tenerlo es un salto de suma importancia, porque le permite abrir la puerta a otro mundo. Entonces, la parte de la energía, como mencionó mi compañero Juan Carlos, actualmente las redes eléctricas tienen mucho tiempo y se están enfrentando a un reto de que el consumo está avanzando a pasos acrecentados. Entonces, para eso hay un concepto que es el de la red inteligente. La red inteligente lo que abarca es una comunicación bidireccional entre las empresas de servicio público, dígase, quien distribuye el servicio de energía, y sus clientes. Y esto pasa a través de la línea de transmisión. Un ejemplo simple que podemos ver de red inteligente es el llamado medición neta. La medición neta es, llamémoslo proceso, por el cual un cliente que instaló paneles solares, hay un contador bidireccional establecido por la distribuidora que lee el consumo que tiene y la producción solar que emite. Eso con el objetivo de reducir la energía eléctrica, el pago de la energía eléctrica. Entonces, otra parte importante es, en un lugar que no existe energía eléctrica, o en un lugar que es muy, llamémoslo, muy lejano, en el medio de una montaña, que hay una comunidad que necesita energía, o una persona que necesita energía, a través de las renovables tienen soluciones muy válidas, como la que mencionaron anteriormente, mediante paneles solares y mediante baterías. Eso le garantiza tener acceso a toda la información que existe en la internet y poder aumentar su calidad de vida. Entonces, algo que proponemos
es la parte de contemplar. Por ejemplo, para poder masificar las renovables, se necesitan mejorar las líneas de distribución y valoramos el esfuerzo que está en proceso para que eso sí se pueda dar. ¿Por qué? Aumentando las renovables, ¿qué logramos? Una, garantizar que el planeta pueda, que las próximas generaciones puedan encontrar un planeta en buen estado. Adicional, cuando instalamos paneles solares conectados a la red, eso a su vez ayuda a la propia distribuidora, ya que le disminuyen las pérdidas técnicas por concepto de transportarla desde la generación hacia el cliente. Y a su vez, a las empresas le aumentan la sostenibilidad económica en estos años tan duros que nos han tocado desde que inició la pandemia. Entonces, de nuestra parte, estamos a la orden con cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Voy a aprovechar, Evina, para hacer una pregunta, ya que estamos aquí. Vamos a empezar por Claudia, las damas primero. Sé que mencionaste este tema de la reventa que tiene impactos directos a las comunidades y tanto en la recaudación del fisco. ¿Cómo tú crees, quizá ampliando, porque como el tiempo era limitado, que se puede estructurar algún tipo de plan o mecanismo que ayude a que no exista este submercado que se quiere presentar de manera populista como una solución y la cual no tiene ningún amparo legal dentro de la ley de telecomunicaciones? Gracias, Arturo. Mira, nosotros como lo vemos es de la siguiente manera. Es indiscutible que existe la demanda y hay una situación que es nuestra realidad de los niveles de pobreza de nuestra sociedad, que lamentablemente la situación económica generada por la pandemia ha agudizado. Nosotros entendemos de que el Estado tiene que abordar el tema del acceso al servicio de Internet como parte de políticas públicas que sean autosostenibles y que sean coherentes. Nosotros entendemos que si se reconoce que es un elemento necesario para el desarrollo de los sectores productivos y para el bienestar y calidad de la vida de los dominicanos, debe considerarse como un elemento quizás de la canasta básica que reciba un subsidio para aquellos quintiles de la sociedad en que en el corto o mediano plazo no se van a encontrar en condiciones de tener un acceso legítimo a estos servicios. Nosotros como empresas, las empresas miembros de Contec, en ocasión del inicio de la educación virtual, articuló y coordinó y tiene planes comerciales de servicios de Internet con asociaciones universitarias, con centros educativos y con pequeños negociantes para precisamente brindarle el servicio en condiciones altamente competitivas. Lo que sucede es que debe haber una promoción de una cultura de la legalidad. O sea, no podemos aceptar y hacer eco de ese discurso de que esta gente llegan a donde las empresas no llegan. Señores, o sea, decir eso y reproducirlo en redes o en espacios de medios de comunicación es realmente una situación muy desafortunada porque estas personas no son dueños de redes, ellos no han desarrollado redes de telecomunicaciones, o sea, ellos están donde donde las empresas están. Lo que ellos están es haciendo conexión al usuario final bajo condiciones de calidad y precios muy distintas a las que las empresas dan y a un costo operativo que realmente les resulta demasiado atractivo porque no tienen obligaciones fiscales, no tienen obligaciones de calidad, a diferencia de las empresas. O sea, el costo operativo de una línea de fibra óptica, de un servicio, de un plan residencial de Internet, de una operadora, no se queda en simplemente llevar la conexión a la casa.
Hay todo un tema de back office, o sea, hay un tema de seguimiento de calidad de servicio. Si hay una degradación, si hay una suspensión del servicio, hay una posibilidad y un riesgo de un reclamo que tiene un costo para las empresas que tienen que responder. Hay una posibilidad y hay un riesgo de un recurso ante el Indotel en el centro, en el departamento de asistencia al usuario, que las empresas tienen que responder. Las empresas están obligadas a cumplir planes técnicos fundamentales para operar sus redes. Estas personas no. Para cuando una empresa de telecomunicaciones tiene conectada una comunidad, no solamente es hierro y cable lo que hace posible eso. Hay todo un equipo técnico, profesional. En algunos casos tienen que estar certificados para poder interactuar con los elementos. Pero ustedes son tecnológicos y ustedes saben que eso es así. O sea, hay sistemas que si lo toca una persona que no está certificada, se pierde la garantía. Y hay sistemas que si entran en una situación de resiliencia o por cualquier situación atmosférica o por agresión o por robo, tiene un costo adicional. Sin embargo, el revendedor ilegal, cuando se acabó el servicio o se le cayó algo, nadie le reclama. No tiene ningún problema. No tiene una obligación de reposición. Entonces, nosotros entendemos de que lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley. La Ley General de Telecomunicaciones tiene todas las herramientas para que esa práctica se erradique. Y desde el punto de vista de resolver el problema del acceso a los servicios para esos quintiles más bajos de la pirámide, eso tiene que ser resultado de una conversación y una planificación de políticas públicas integrales. Excelente. Gracias, Claudia. Excelente respuesta. Quisiera aprovechar a Nelson, que anda por ahí, y que tiene experiencia ya en materia de políticas públicas, sobre esta situación que puede ser extensible a cualquier tipo de servicio muy similar en la modernidad. Le pongo un ejemplo. Netflix ahora está preguntando quién es dueño de una cuenta por la proliferación de personas que comparten una misma cuenta a múltiples usuarios. Es decir, que en el contexto tanto de telecomunicaciones, los mismos servicios que pasan por OTT, que son parte de la economía digital, prácticamente lo estamos viendo como una respuesta del usuario a no pagar servicios de suscripción. Nelson, concretamente en materia de política pública, según tu experiencia, ¿cómo podemos en un quick list abordar este tipo de problemática que es común en los municipios por temas evidentes de la asequibilidad y los niveles de pobreza de nuestro país? Sí, mira, como bien decía Claudia, y como tú estableces en tu pregunta, es un tema de política pública que se le ha dado abordaje de distinta manera en diferentes países. Es un tema de que hay incentivos impositivos, reducción de impuestos para incentivar a las empresas a operar en determinadas zonas. Cuando se dan, por ejemplo, casos de licitaciones de espectro, hay casos en los que el Estado prefiere que la empresa retribuya ese espectro en cobertura a zonas no cubiertas y no necesariamente con pago en dinero. Esa puede ser una manera. Porque normalmente el dinero en manos del sector privado tiende a ser más eficiente que en manos del sector público. Entonces, exigencia de cobertura a cambio de materia prima, que en este caso es espectro, para que las empresas puedan ofrecer servicios de mejor calidad, puedan ampliar sus operaciones en zonas que quizás son un poco más rentables que otras. Y normalmente esas son el tipo de medidas que se buscan. Se llega a acuerdo, por ejemplo, en los programas que se establecen para la promoción del principio de servicio universal, que aquí lo conocemos como el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Se establecen proyectos donde se le pide a una empresa cobertura en una determinada zona a cambio de algún tipo de incentivo que el Estado puede
puede ofrecer, que pienso que es una herramienta que también tiene el Estado en el caso de nosotros, ese fondo de desarrollo a las telecomunicaciones para crear incentivos que motiven a las empresas a llegar a esa zona, y son de las herramientas que se han utilizado en la región para lograr ese cometido. Gracias, Nelson. Claudia tiene algo que aportar. Adelante, Claudia. Y también otro abordaje con el tema de erradicar o desincentivar esa demanda esa demanda satisfecha por esa oferta ilegal es una revisión de la presión tributaria del sector. Cuando una persona gasta 100 pesos en servicio de telecomunicaciones, 30 son impuestos. El impuesto selectivo al consumo es una distorsión aplicada a un servicio que se considera fundamental. Nosotros entendemos de que una revisión de la presión tributaria del sector de telecomunicaciones que lleve al desmonte o eliminación del impuesto selectivo al consumo va a obrar al final en una mejora de las condiciones de acceso de todos los usuarios. De mi conocimiento, solamente en la región Brasil tiene impuesto selectivo a telecomunicaciones de un 0.5% y nosotros tenemos un 10%. Otros países que tienen impuestos selectivos a telecomunicaciones, que no creo que superan 2%, el Internet no está incluido. Entonces, hay que ser coherentes y no solamente verlo como que es un tema del sector de telecomunicaciones y de las prestadoras. El Estado, el gran Estado, también tiene que hacer esa revisión y ver cómo puede aportar. ¿Para qué? Para lograr darle ese acceso a los servicios a los municipios de las zonas más retiradas, que realmente son los que son más proclives a tener, a dejarse engañar o dejarse convencer de estas supuestas soluciones. Yo entiendo que eso es parte de la agenda que se puede tomar en cuenta, y como parte de esa revisión, de esa generación de política pública, que es la revisión de la presión tributaria que pesa sobre los servicios de telecomunicaciones. Gracias, Claudia. Quiero aprovechar a Juan Carlos, ya que tengo algunas preguntas en lista. Juan Carlos, dado el contexto que hablan Claudia y Nelson, y tomando en contexto, por ejemplo, una herramienta que es muy útil, como el mapa de desarrollo humano, que si lo solapamos con el mapa de desarrollo de la telecomunicación, nos damos cuenta de las problemáticas de asequibilidad y nuevamente de desarrollo para el acceso a estos servicios de telecomunicaciones. ¿Cómo tú ves esa grilla, el modelo eléctrico, cómo encaja en este mapa? ¿Es igual a nivel de desarrollo? ¿Hay oportunidades con estos nuevos parques que se están creando con energías sostenibles? ¿Es posible que sean asequibles a la población? Bueno, claro que sí. Es decir, yo entiendo que realmente las tecnologías han ido cambiando drásticamente. Y si cogemos un ejemplo, hace 2 años estábamos hablando de paneles solares de 300 vatios, por decirte algo. Ya estamos hablando de paneles solares de 690 vatios en el mismo espacio de 2 metros cuadrados, si acaso un poquito más grande. Realmente, a medida que la tecnología va avanzando, van creando, especialmente las renovables, van creando una plataforma donde tanto las telecomunicaciones, como dijo también mi querido compañero Leonardo, aquellas zonas rurales, municipios donde no tienen energía, pudieran optar por una solución renovable que realmente es asequible, porque los precios han ido, de igual manera como la tecnología va creciendo en cuanto a capacidad, los precios asimismo exponencialmente se ponen más asequibles. Entonces, dando ese soporte incluso para el mismo tema que menciona la señora Claudia, donde tú tienes el tema de los robos, por ejemplo. Realmente yo, como empresa en el sector, sé lo difícil que lo tienen las empresas de telecomunicaciones con ese tema, porque a veces ellos hacen todo lo posible porque no se lo roben. Por ejemplo, muchos de los sites tienen paneles solares. Y entonces los paneles solares ni siquiera están montados en una estructura fotovoltaica, sino que están en una caseta con concreto para evitar que los saquen de ahí. Entonces,
al final también las tecnologías van llegando a un punto de que deben de ser instaladas por personas capacitadas. Realmente una de las soluciones que yo veo también como empresa en el sector es que ciertas empresas telco opten por soluciones que son más complejas, y por compleja me digo porque no es lo mismo tú poner una batería de 12 voltios, 6 voltios, AMG, DG, que tú llegar y poner una batería, por ejemplo, de litio, que tiene evidentemente una más larga duración, libre de mantenimiento, que eso reduce los costos operativos a lo largo del tiempo. Y esa batería ya no es a 12 voltios, no es a 48 voltios, ni a 12, a veces a 600 voltios DC. Entonces ya la gente o las personas tendrían que capacitarse o lo pensarían dos veces, por ejemplo, antes de ponerle la mano a una batería como esa. Porque incluso obteniéndola para su beneficio, sería muy difícil interconectarla para su propio hogar o para una reventa o para cualquier situación como esa. Realmente yo veo que es algo increíble lo que ha pasado. O sea, yo entiendo que ya la tecnología está a un punto que tú en tu teléfono, a través de una aplicación, tú puedes ver exactamente actualizado al segundo lo que tú estás consumiendo, lo que está pasando en un site. La comunicación que hay a nivel energético con todo el tema renovable y cómo han ido creciendo las plataformas, es algo que es bueno aprovecharlo a medida que podamos ir desarrollándolo para las telecomunicaciones, la tecnología, los consumos que tienen los clientes. Porque ya, por ejemplo, un cliente que está dentro del programa, por decir un ejemplo de medición neta, que tienen cualquiera de las distribuidoras a nivel nacional, ya él sabe cuánto le va a llegar su factura antes que la distribuidora se la mande, porque él sabe cuánto él consumió, él sabe cuánto generó, él sabe qué puede y qué no puede hacer la distribuidora. Y en caso de que esta falle, por ejemplo, en caso también de que algún site de energía le falle la energía directa de la distribuidora, siempre optan por renovables como primera instancia, y por último siempre tienen el combustible, ¿no? Pero la verdad es que yo entiendo que las renovables y todo el tema energético es una plataforma sólida en la cual la tecnología se puede apoyar para su crecimiento y desarrollo. Gracias, Juan. Voy a contestar una pregunta, un aporte de Rafael Ulerio, que se conecta y nos está acompañando como participante. Y cito, hola, justo esta tarde el presidente Abinader emitió un decreto para el proyecto de transformación digital de República Dominicana hasta el 2030. Justo uno de sus ejes es invertir para que la capa social más vulnerable tenga acceso a Internet de muy buena calidad. Esta es una buena noticia, pues el factor político, inversión del Estado, es determinante para estos fines, y más aún que hoy la canasta para el desarrollo de las personas tiene que incluir el acceso a Internet de calidad, y aquí hago un paréntesis, como mencionó Claudia. La pobreza hoy incluye el no acceso al Internet. Comento esto porque entiendo que está vinculado al tema. Gracias, Rafael Ulerio, y con esto doy paso a Leonardo para preguntarte, dado lo que estaba planteando Juan Carlos, lo que nos expone Rafael sobre, evidentemente, que se busca tratar de conectar a las personas, ¿tú crees que en el mañana el dominicano va a poder tener acceso a energías renovables, ya sea que venga por una producción comercial o por una producción propia? ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo se está desarrollando para que puedan tener acceso a energía asequible? Porque lo que hemos escuchado toda esta hora en el día de hoy es que prácticamente tenemos dos retos. Reto de conectividad, pero también un reto de acceso a energías y sobre una base transversal de asequibilidad. Sí, por ejemplo, como mencionó mi compañero, y como ustedes pueden comprobar, si nos vamos 5 años atrás, una persona que instalara, dígase, paneles solares en su casa o en su empresa, pudiera decirse que era bien escaso. Ahora, en la mayoría de los lugares, o en muchos lugares, podemos encontrarlo. Desde una casa, desde una fábrica, de una empresa grande, hasta un colmado. Todo, cada día más se va masificando su acceso. ¿Por qué? A medida que se va vendiendo más, por economía de escala, el precio va a llegar mejor. Y simultáneamente de una calidad mayor. Partiendo de las 6 C de Peter Diamandis,
Una de ellas es disrupción y la otra es democratización. La democratización, un mejor precio, más personas lo van a adquirir. Y sí, nosotros entendemos que cada día la adopción va a ser mayor y necesaria. Tal como mencioné, una para aportar al medio ambiente y otra para aportar la sostenibilidad de nuestra empresa. Ok, gracias, Leonardo. Juan Carlos tiene la mano levantada y con esto ya cerramos preguntas y respuestas. Bueno, simplemente quería aportar, basado en tu pregunta, yo creo que se va a dar más por ahora la situación donde los usuarios finales, ya sean las fábricas, las industrias, cada quien en su casa, va a optar más por empezar ellos su desarrollo en renovables, porque aunque el Estado y las administraciones públicas están haciendo un tremendo esfuerzo, el cambio de energía es más rápido y significativo en el usuario final. Porque un usuario residencial, por ejemplo, ellos dicen, bueno, yo ahora mismo estoy pagando 15, 10, 7, 8, 6 mil pesos de luz. Yo puedo hacer un cálculo y ponen sus paneles solares, hacen una inversión a 2 años y medio, 3 años. Y los sistemas están hechos para durar unos 25 años. Entonces, realmente la transformación que se vive, ese costo que tú te quitas de encima mensual, sin embargo, también te quita de encima no solamente el costo, si tú haces un sistema híbrido, te quita de encima si la luz se va o no se va, si van a su mantenimiento o no se va el mantenimiento. Tú tienes control de todo lo que se está consumiendo en tu casa. Entonces ya tú también entras en un mindset diferente, donde tú dices, óyeme, ¿qué es lo que prendió en mi casa? Y tú te das cuenta que dejaron prendido el calentador, por ejemplo, y tú, si no hubieras tenido un sistema de renovable que te estuviera midiendo el consumo exacto en tu casa, por decir algo, tú no te hubieras dado cuenta de eso. Y realmente los beneficios que actualmente hay en el gobierno para que las personas entren a renovables, como la exoneración del ITEVIS, de los equipos que lleven el proyecto, el 40% de devolución en impuestos sobre la renta, lo hacen bien atractivo sobre ya lo suficientemente atractivo que es tú dejar de pagar energía y ser independiente. Y realmente los sistemas han evolucionado muchísimo. Desde hace 2 años tú tienes que armar varios pedazos, es decir, paneles por un lado, batería por otro, un cargador por otro, donde ya ahora un solo inversor del tamaño de una laptop de 14 pulgadas aproximadamente te hace todas las funciones. Tú simplemente tienes que comprar los periféricos. Están llenos de inteligencia artificial realmente los inversores fotovoltaicos ahora, desde protecciones hasta configuración. O sea, ha cambiado drásticamente el sector ahora. Gracias, Juan Carlos. Aquí nos llegó una pregunta final, es para Claudia, de Alejandro Báez. ¿Qué hace falta para una correcta aplicación de las leyes de telecomunicaciones a los revendedores? ¿Existe alguna limitante? Y con esto concluimos el panel de hoy. Bueno, en realidad yo entiendo que no. La ley de telecomunicaciones y su reglamentación complementaria, especialmente el reglamento de reventa, establece cuáles son las formalidades y requisitos para que una persona jurídica sea revendedor de un servicio de una prestadora. Esto implica una relación comercial en la que la prestadora, luego de hacer una validación de la solvencia técnica, económica y ética comercial del solicitante, logren un acuerdo para que se le delegue la posibilidad de revender los servicios de Internet. Limitantes para el cumplimiento de la ley no hay ninguna, porque el órgano regulador del sector de telecomunicaciones, Indotel, tiene todas las facultades por ley para el cumplimiento, y es un mandato que tiene de observar cuando en el mercado existe alguna condición que está creando efectos negativos en la competencia y en la prestación del servicio, o que puede poner en riesgo la infraestructura de las redes públicas de telecomunicaciones. O sea, el Indotel tiene facultad para investigar, y sancionar, y para después de un debido proceso a cualquier agente que pueda incurrir en una práctica, una violación a la ley, que ponga en peligro a las redes de telecomunicaciones o implique un abuso o no autorizado del uso del espectro radioeléctrico, que es un bien estatal.
y recurso escaso, o que incurra en falsedades o en situaciones ilegítimas para proveer servicios para lo cual no está autorizado. Excelente, gracias Claudia, gracias Nelson, gracias Juan Carlos y muchísimas gracias a Leonardo por su participación. Con esto ya cerramos este webinar. Agradecemos a todos los participantes que nos han acompañado. Recuerden que este material se va a retransmitir en diferido, on demand, a través de las redes y de la plataforma de YouTube de la Cámara TIC. Evina, adelante. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Como ya les mencionó Arturo, le estaremos remitiendo otra vez el webinario en las redes de la Cámara. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y atento a las redes para que participen en nuestro próximo webinario. Buenas noches.